Lazos de solidaridad. Canciller Jorge Arreaza se reúne con su homólogo palestino Riyad Malki. Aclaratoria de hechos. Asamblea Nacional instala comisión para investigar lo ocurrido en el Junquito. Reuniones. Alcaldía del Libertador mantendrá control y fiscalización de los precios del transporte. Transporte paralizado. En Zulia y Lara se mantiene la suspensión del servicio público. Inicia despliegue. SUNDE ordena restablecimiento de precios de diciembre. Tercer día, Papa Francisco dedica misa a las víctimas de la dictadura de Pinochet. Mesa servida. Caribes se medirá a Cardenales en la final de la pelota criolla. Virales, Enrique Iglesias y Ana Kurnikova se adueñaron de las redes sociales con la foto de sus mellizos. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca cuando yo te miro? Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 12:01 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. En su tercer día de visita apostólica en Chile, el Papa Francisco instó este miércoles desde Temuco, en la región de Araucanía, la defensa de todas las culturas indígenas, pero también el fin de la violencia. Durante una misa multitudinaria en el aeropuerto de Machehué, el sumo pontífice agradeció poder haber visitado la región y saludó a los miembros del pueblo mapuche, así como a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras. En su discurso, el Papa Francisco además pidió unidad. Que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Por otra parte, el Papa Francisco recordó las graves violaciones de derechos humanos registradas en el aeropuerto de Machehué durante los años de la dictadura. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas cosas, nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. Como parte de su agenda, el Santo Padre almorzará con habitantes de la región y más tarde volverá a Santiago para reunirse con jóvenes en la Pontificia Universidad Católica. Previo a la ceremonia religiosa de esta mañana, se registraron en la Araucanía varios ataques incendiarios que afectaron al menos una iglesia y una escuela. La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, anunció que fiscalizarán el precio del pasaje en Caracas y reordenarán toda la movilidad. Esto en acuerdo con los transportistas y el metro. Farías destacó que se mantienen reuniones con el Ministerio de Transporte y los choferes para tratar el problema de los repuestos y las tarifas del pasaje. No son todos, pero hay un grupo de personas que tienen líneas de transporte y que en determinadas horas de la tarde, sobre todo en las horas pico, las recogen para crear la crisis y luego quedar como grandes salvadores cuando llegan con los transportes, pero cobran, bueno, lo que les da la gana, pues. Ahí estamos ahorita desarrollando un plan con la Policía de Caracas en las horas pico para hacer el control y fiscalización del tema de la cola y del precio. Adelantó que también sostendrán reuniones con los trabajadores del Metro de Caracas. Se trata de reordenar nuevamente todo lo que tiene que ver con la movilidad y hay uno de los acuerdos de la campaña es con el equipo del Metro de Caracas, sentarnos y eso va a ser el tema de la próxima reunión del Estado Mayor de Caracas, el tema del transporte y la movilidad en Caracas. Porque, bueno, queremos utilizar, digamos, lo que es la distribución y la organización del metro para la organización del resto del transporte de Caracas. Sostuvo que durante su gestión también dará prioridad a la reparación de calles y limpieza de las 365 quebradas y torrenteras, además de la recolección de basura.
En Zulia, transportistas mantienen paralizado el servicio. Según los representantes del gremio, la medida de suspensión de actividades por 24 horas ha sido acatada en un 92%. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos amplía la información. Muy buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, desde las 4 de la mañana de este miércoles, 9.000 choferes que cubren al menos 180 rutas urbanas y suburbanas mantienen paralizado el servicio. Esto ante la falta y altos costos de cauchos, lubricantes y repuestos para sus unidades. Exigen a las autoridades, tanto del Ejecutivo regional como nacional, la respectiva dotación de las proveedurías. Además, solicitan a la alcaldía de Maracaibo un ajuste de las tarifas. Un caucho de esto cuesta 2 millones de bolívares. Así como está. Así, alambradito. Y entonces, eso puede ser posible. Podemos seguir cobrando el pasaje a 1.200 y a 1.600 bolívares. No puede ser, hermano. Un pote de aceite cuesta 600.000. Para nosotros, diario. Bueno, el alcalde yo creo que ya es hora que se tiene que reunir con nosotros y decirnos a cómo es que va a quedar el pasaje. Nosotros estamos pidiendo 4.000 bolívares para el microbús y el autobús, 5.000 al corte del carro por puesto y 7.000. Y yo creo que es muy poquito porque aquí un pasaje debería costar como 15.000 bolívares. Los transportistas aseguran que de no ser atendidas sus exigencias, pudieran iniciar una serie de paros escalonados e incluso dejar de prestar el servicio de manera indefinida, hasta que las autoridades en los 3 niveles de gobierno establezcan mesas de trabajo y se logren acuerdos que beneficien al gremio. Es el reporte que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Muchísimas gracias, José Leonardo. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó la capacidad que tienen los organismos de seguridad del país para cumplir órdenes, luego de que fuera desmantelada lo que calificó como una banda terrorista liderada por Óscar Pérez. Desde la transmisión de mando de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, el primer mandatario felicitó y reconoció el esfuerzo y eficacia del ministro Néstor Reverol y de todas las fuerzas especiales de los distintos cuerpos castrenses. La velocidad de la orden que le di el 28 de diciembre en este mismo patio, de capturar y desmantelar la banda terrorista que estaba asaltando cuarteles militares, robando armas y amenazando de violencia, de poner bombas y de matar venezolanos. Ayer se cumplió la orden a 17 días de que se la di en esta misma plaza. Mi reconocimiento al comandante estratégico operacional, al ministro Reverol, a las fuerzas especiales de la Armada, de la Guardia, del Ejército, de la Policía Nacional Bolivariana. El jefe de Estado designó como comandante general de la Guardia Nacional al mayor general Richard de Jesús López Vargas. Cumpliendo con el sagrado mandato de nuestro pueblo a través de las atribuciones constitucionales como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, he designado al ciudadano mayor general Richard Jesús López Vargas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien a partir de este momento ustedes reconocerán, respetarán y obedecerán en todos los actos concernientes a los servicios a la patria. López Vargas prometió entregar su lealtad, compromiso y disciplina para cumplir con su nuevo cargo. El integrante del equipo negociador de la mesa de diálogo, diputado Luis Florido, negó que la oposición tuviera nexo alguno con Óscar Pérez. El parlamentario rechazó las declaraciones realizadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. A su juicio, el Ejecutivo Nacional pretende empañar las negociaciones, sembrar discordia y duda en los venezolanos sobre el proceso de diálogo. Florido ratificó la disposición de mantenerse las conversaciones con el gobierno, que continuarán este jueves en República Dominicana. El diputado además exigió al gobierno cumplir con algunos elementos previos de los cancilleres. El director de la Cámara Nacional de Industria y Comercio, Ricardo Baptista, advirtió que hay una contradicción entre la ley de precios acordados y la ley de precios justos que debe ser atendida antes de continuar con las fiscalizaciones e imposición de sanciones a comercios. El empresario insistió en la importancia de activar la capacidad instalada de la industria, que se encuentra momentáneamente paralizada, y urgió a nuevas reuniones del Consejo Nacional de Economía. Tenemos un 60% del parque industrial estancado ahorita, esperando algunas medidas del Estado para poder avanzar
y arrancar de una vez por todas la industria en general, la manufactura, la agroindustria, la farmacéutica. Estamos nosotros elevando una propuesta de volvernos a sentar en el Consejo Nacional de la Economía para lograr establecer los precios a base de nuestra realidad en el mercado y de los empresarios de lo que estamos padeciendo, la libre convertibilidad de nuestra moneda nacional a divisas para poder importar materia prima para producir los bienes y servicios en el país. Baptista ratificó el apoyo de la Cámara a la creación del petro como una alternativa sostenible para enfrentar el bloqueo económico que, a su juicio, algunos países buscan imponer al país. Creemos firmemente desde la Cámara que es una alternativa que tenemos nosotros para convertir nuestra moneda en esa criptodivisa y poder nosotros hacer las transacciones de pago para lo que son la materia prima y evitarnos justamente ese bloqueo y esas sanciones que no tienen impuesta la economía venezolana, que esa es una alternativa y una vía de escape que va a complementar justamente el encadenamiento de los precios acordados, precios justos que se establezcan en las mesas de trabajo. Asimismo, aseguró que la Asamblea Constituyente adelanta estrategias para avanzar en el rescate de la productividad, razón por la que la Cámara prevé mejoras en la economía para este 2018. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado Juan Guaidó, aseveró que PDVSA solo ha producido un poco más de 300.000 barriles de petróleo en lo que va de año 2018. El dirigente de Voluntad Popular aseguró que desde el seno del Parlamento se está investigando sobre la inversión de 344.000 millones de dólares invertidos en la compañía. También denunció que hay más de 180.000 millones de dólares del patrimonio nacional desaparecidos y más de 44.000 millones de dólares invertidos en refinerías inoperativas. En España, el independentista de izquierda Roger Torrent fue elegido este miércoles como el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, controlado por formaciones que hasta ahora han respaldado el proceso independentista regional. Torrent, diputado de Esquerra Republicana, obtuvo 65 votos frente a José María Espejo de Ciudadanos, quien solo logró el apoyo de 56 parlamentarios. 9 diputados han decidido votar en blanco y los independentistas en prisión participaron en la elección con voto delegado. El nuevo Parlamento, surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre, se constituyó con mayoría de las fuerzas independentistas. En la mesa directiva, Junts per Catalunya y Esquerra tendrán 4 de las 7 sillas, mientras que Ciudadanos se queda con 2 y los socialistas con 1. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Sandrina, y al regreso, ratifica su oposición. Expresidente ecuatoriano lanzará nueva fracción política. Los detalles en minutos. Ya venimos. Carmen Ramos necesita con urgencia Clexane en ampollas de 60 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0412-863-4430. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 12:17. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, inició el despliegue en las principales empresas productoras del país para ordenar que se restablezcan los precios de venta y despacho a las distribuidoras y comercios del 15 de diciembre. Así lo informó el superintendente William Contreras, quien explicó que las empresas deberán facturar con los precios de la primera quincena de diciembre, ya que a partir de allí iniciaron las vacaciones colectivas, por lo que no se justifica el incremento denunciado por los consumidores ante la SUNDE. Contreras destacó que el primer paso es ir a las empresas productoras, ya que es donde se fija el precio que influye en el costo final de venta al público, y luego los fiscales visitarán los comercios para confirmar el cumplimiento de la medida. Aseguró que verificarán los inventarios de materia prima e insumos como envases, empaques y demás elementos inmersos en la producción, despacho y comercialización de cada producto. La mesa de la Unidad Democrática catalogó como falsas e irresponsables las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien acusó a líderes opositores de suministrar información sobre la ubicación del exfuncionario de la Policía Científica, Óscar Pérez. En un comunicado, la coalición resaltó que el ministro no dio la información correcta del caso. Aseguran que la Asamblea Nacional abrirá una investigación sobre el procedimiento. Además, la unidad aseveró que seguirá en la lucha constitucional, pacífica, democrática y electoral.
El ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, destacó que 2,5 millones de empleados públicos se han favorecido con el incremento salarial que entró en vigencia el 1 de enero. Ovalles recordó que el aumento llevó el salario mínimo a 248.510 bolívares, adicionado al bono de alimentación de 549.000 bolívares para un ingreso integral de 797.510 bolívares. No lo vamos a hacer. Seguiremos consecuentes como gobierno en la protección, óigase bien, la protección del pueblo, entendiendo que no es una protección asistencialista, que no es una protección de mendicidad, sino es una protección que ayuda a emanciparse. El titular del despacho además destacó que en el 2017 se discutieron más de 400 contrataciones colectivas, entre estas la del sector salud y de las universidades públicas. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos contra los obispos que se manifestaron sobre la situación del país durante la visita número 162 de la Divina Pastora en Barquisimeto. En el texto, la Conferencia Episcopal puntualiza que las palabras emitidas por el presidente durante su memoria y cuenta, pidiendo a 4 instancias de los poderes del Estado revisar lo expresado por Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, y Monseñor Víctor Hugo Babase, obispo de San Felipe, en las homilías del Día de la Divina Pastora, asegurando que son acciones que a su juicio constituyen delitos de odio. No es más que una prueba de que dicha ley está concebida para aplicarla a todo aquel que cause malestar. Consideran que se ha tergiversado el mensaje dado por los obispos. En el texto también señalan que los obispos de Venezuela permanecerán unidos y trabajando en favor del pueblo y con el pueblo. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, sostuvo una reunión con autoridades del sector para evaluar los avances del sistema de pago móvil interbancario y la adecuación del Carnet de la Patria como instrumento de pago. La institución reportó que al cierre del 2017 el sistema de pago móvil registró más de 2 millones de afiliaciones correspondientes a 18 instituciones aprobadas, mientras que las solicitudes de otros 4 bancos continúan siendo evaluadas. Por otro lado, exhortaron a la banca privada a activar el sistema que permite utilizar el Carnet de la Patria como método de pago, el cual actualmente solo funciona a través de recargas por taquilla en entidades públicas. Asimismo, la superintendencia exigió la optimización de los protocolos de seguridad en materia de telecomunicaciones para lograr la incorporación de personas que no poseen teléfonos inteligentes. Los accesos a la morgue de Bellomonte continúan militarizados por funcionarios que portan sus equipos antimotines. Esto en torno a la entrega de los cuerpos de los sujetos abatidos el pasado lunes en el Junquito. Diana Martínez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Gracias, Gregorio, Endrina, por este contacto. Efectivamente nos encontramos en la morgue de Bellomonte, desde donde el día de hoy pues se espera que los familiares de los sujetos abatidos en el operativo realizado en el Junquito el pasado 15 de enero retiren los cuerpos de sus familiares. Los accesos pues a la morgue de Bellomonte se encuentran restringidos. Al menos 5 alcabalas fueron instaladas antes de llegar a este lugar. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana custodian el acceso tanto del público pues en general como de los periodistas. Más temprano, algunos diputados que forman parte de la comisión que investiga este caso se hicieron presentes en este lugar para exigir la celeridad en cuanto a la entrega de los cuerpos a los familiares. Vamos a escuchar las declaraciones de Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional. Fui a corroborar y la respuesta fue que no se van a entregar los cuerpos, que los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes están a la orden de un tribunal militar y que hasta que este tribunal no decida la entrega, eso no se va a efectuar. Esa fue la respuesta que nuevamente recibimos del coronel Argenis, el director de la morgue de Bellomonte. Bien, parte de las declaraciones de Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional y comisionado por parte del Parlamento para la investigación de este caso. Nosotros vamos a estar muy atentos de toda la información que se pueda presentar en este punto. Por lo pronto, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Diana. El comisionado de la Alcaldía de Baruta, David Uzcategui, informó que hubo una disminución en más del 50% en los delitos ocurridos durante las 2 primeras semanas de 2018 en relación al mismo periodo del año pasado. Santiago Gutiérrez nos tiene el reporte. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. David Uzcategui hizo referencia a los principales delitos tanto de acción pública como de acción privada. Llámense homicidios, robos a mano armada, hurto y robo de vehículos, hurto y robo en viviendas. Adicionalmente dijo que van a incrementar el trabajo de seguridad vial. En la semana 1 del año 2018 ocurrieron apenas 7 delitos. Eso en comparación
con los delitos ocurridos en el año 2017, que representa una reducción, como fueron 14 en el 2017, una reducción del 50%. En el caso de la semana 2, tuvimos una cantidad de delitos de 12 delitos en comparación con los 25 del año 2017. Es decir, 13 casos menos para un 52% de reducción. También Manuel Tangil, secretario de Seguridad de este municipio, dijo que hay planes muy concretos para atacar el delito de secuestro y otro de mayor incidencia como lo es el delito de hurto. La gran mayoría de los hurtos están dentro de intramuros o son a locales comerciales o son a viviendas o dentro de alguna manera dentro de estacionamientos donde roban cauchos, baterías, antenas. Pero ese delito hay que trabajarlo con la comunidad. Y en relación con el delito de homicidio, Manuel Tangil señaló que hubo una disminución considerable de lo ocurrido durante el 2016 en relación con el 2017 y se ubica en un 34% de reducción de ese delito. Esta información la hablaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Santiago. Hacemos una breve pausa. Así es, Gregorio. Al regreso tenemos más información. Quédense con nosotros. Gismar Garrido necesita con carácter de urgencia etoposide en ampollas de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0426-520-3700. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Ecuador, Gregorio. Así es, Gendrina, porque el expresidente Rafael Correa abandonó el movimiento Alianza País, fundado por él mismo en 2006 para crear una nueva formación de izquierda que será oposición a su sucesor, Lenín Moreno. La medida se produjo luego de que un tribunal decidiera entregar la conducción del partido a la ligada al actual mandatario. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral negó en primera instancia la presentación de formularios para la inscripción del nuevo grupo político que ya está siendo denominado como Revolución Ciudadana. En Alemania, 48 personas resultaron heridas en un accidente de autobús escolar ocurrido en Everdebrash, al suroeste del país. Según la policía, el conductor del vehículo perdió el control chocando con otros carros y contra la pared de un local. 43 de los lesionados son niños, 38 de los casos son leves y 10 de gravedad. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva pidió que no se tomen decisiones políticas para condenar a un inocente en vísperas de un juicio en su contra por corrupción. Durante un acto en Río de Janeiro, el exmandatario reiteró que las acusaciones son falsas y atribuyó el proceso a un intento de evitar su regreso a la política. También en Brasil fueron registrados 35 casos y 20 muertes confirmadas por fiebre amarilla desde julio de 2017 hasta enero de este año. Así lo informó el Ministerio de Salud, que se negó a hablar de un nuevo brote en el país y aseguró tener vacunas para inmunizar a toda la población. Del total de fallecimientos, 11 se registraron en Sao Paulo, 7 en Minas Gerais y otro más en Río de Janeiro. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu está convencido de que Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén este año. El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dijo que el traslado de la embajada a Jerusalén tardaría como mínimo 3 años y probablemente más. Corea del Norte y su vecino del sur dieron este miércoles un paso más en sus acercamientos con motivo de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Durante una reunión de alto nivel celebrada en la frontera entre ambos países, las dos Coreas acordaron desfilar bajo una bandera unificada en la ceremonia de apertura de la cita deportiva que inicia el 9 de febrero. Los 20 países reunidos en Vancouver, Canadá, que discuten nuevas formas de presión sobre Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares, decidieron fortalecer la vigilancia marítima a fin de impedir que Pyongyang se salte las sanciones de la ONU. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Canadá, los dos anfitriones de la cumbre, denominaron la medida como un bloqueo naval.
China rechazó las conclusiones de la reunión sobre el programa nuclear de Corea del Norte en Vancouver e insistió en que el diálogo es la única forma de solucionar la crisis en la península. China no participó en la reunión por considerar la falta de legitimidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos apelará ante el Tribunal Supremo el fallo de un juez de California que la semana pasada ordenó al presidente Donald Trump revivir parcialmente el plan DACA para jóvenes indocumentados. El fiscal general Jeff Sessions indicó que el gobierno recurrirá a la medida porque Trump y los miembros del gabinete actuaron legalmente cuando pusieron fin al plan migratorio. En Estados Unidos, las autoridades detuvieron a un antiguo agente de la CIA que enfrenta cargos por posesión ilegal de información clasificada que afectó a la seguridad nacional del país. Según el New York Times, Jerry Chun-Shin Lee habría utilizado estos datos para ayudar a Pekín a desarticular una red de informantes de la CIA en China. En Estados Unidos, el cielo de la ciudad de Detroit se vio iluminado brevemente por la caída de un meteorito que provocó un pequeño temblor de magnitud 2 que no dejó daños ni heridos. El fenómeno cayó en New Haven, cerca de la frontera con Canadá. El evento astronómico fue captado en cámara por muchos habitantes y fue confirmado posteriormente por la NASA, que estima que este pesaba más de 1 tonelada y viajó entre 64 y 84 mil kilómetros para llegar a la Tierra. Nueva pausa. Al regreso, premio especial. Mila Kunis será reconocida por su trayectoria artística. Los detalles con Carielis Cuadros. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Caribes de Anzoátegui se convirtió en el segundo clasificado a la gran final tras dejar fuera a Leones del Caracas con marcador de 6-5 en un encuentro que usted vio junto al equipo campeón de Venevisión. El conjunto melenudo picó adelante en el compromiso con doblete remolcador de Ramón Cabrera en la tercera entrada. La tribu pasó por encima en el cuarto con cuadrangular de Williams Astudillo. En la séptima, Gregorio Petit conectó batazo de 4 esquinas para igualar la pizarra y en el cierre de ese capítulo, Rafael Ortega sacó la pelota por el jardín derecho para darle cifras definitivas al encuentro y meter a los orientales en la final del béisbol profesional venezolano que ustedes vivirán desde el próximo sábado desde Barquisimeto junto al equipo campeón de Venevisión. Pasamos a la NBA porque los Pelícanos de Nueva Orleans cortaron una racha de 7 victorias de los Celtics de Boston. Victoria 116-113 para el equipo de Luisiana que tuvo a Anthony Davis como su referente con 45 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias. Kyrie Irving fue el más destacado por Boston con 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. También perdieron una racha de triunfos los Timberwolves de Minnesota. 5 victorias en fila al caño, gracias al Magic de Orlando que ganó 108-102. Ivan Fournier fue el mejor anotador por el Magic con 32 puntos, además de 2 rebotes y 3 asistencias. Por los Timberwolves destacó Jimmy Butler con 28 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Rafael Nadal está en tercera ronda del Abierto de Australia. Derrotó al argentino Leonardo Mayer, quien no vendió muy barata su derrota por 6-3, 6-4 y 7-6 en 2 horas y 38 minutos. Su próximo rival será el bosnio Damir Zumhur. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Enrique Iglesias y Ana Kournikova. La pareja compartió con sus seguidores las primeras imágenes de sus mellizos. El cantante utilizó su cuenta en Instagram para publicar una fotografía junto a uno de sus hijos. Enrique aparece acostado al lado de Nicolás, luciendo un suéter gris que se asemeja a la ropa del pequeño. La tenista también publicó una fotografía en donde tiene en sus brazos a la pequeña Lucy y escribió el mismo mensaje del español, mi rayo de sol. Ellos fueron tendencia en las redes sociales y reunieron más de 1.3 millones de likes y casi 50.000 comentarios. Si quiere algo serio, hay que ver mañana si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas. Y Mila Kunis fue reconocida como Mujer del Año.
La organización de teatro universitario más antigua de Estados Unidos reconocerá a la estrella por ser una de las actrices más codiciadas, vivaces y cautivadoras de Hollywood. En un comunicado aseguraron que la han visto tanto en la pantalla grande como en la chica y están deseosos de celebrar sus logros de un modo verdaderamente único y memorable. Mila ahora formará parte de un selecto grupo de actrices que ya han recibido este premio, entre ellas Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor, Lucy Ball y Octavia Spencer, quien fue agasajada el año pasado. Seguimos con la familia West Kardashian, quienes anunciaron la llegada de su tercer hijo. Kim y Kanye se convirtieron en padres de una niña que nació gracias a un vientre de alquiler. Según lo confirmó TMZ, la madre sustituta dio a luz este lunes a las 47 de la madrugada y la pequeña pesó 3.4 kilogramos. La mayor de las hermanas Kardashian publicó un mensaje en sus redes sociales para compartir la buena noticia y aseguró que North y Saint están encantados de recibir a su hermanita. Además, dio las gracias a la madre sustituta por hacer su sueño realidad y a sus médicos y enfermeras por todos los cuidados especiales. Es el turno de Jane Fonda. Ella reveló que sufrió de cáncer en el labio. La actriz de 80 años estuvo en un programa de televisión para promocionar su último papel y sorprendió a todos los asistentes cuando apareció con un vendaje en el labio inferior. Antes de su participación, Jane aclaró el motivo de la herida en su boca y dijo que se había visto obligada a pasar por quirófano para eliminar el tumor. La estrella se mostró serena y optimista con su recuperación e incluso hasta bromeó publicando en su cuenta de Instagram una imagen junto a su compañera de reparto, Lily Tomlin, en la que aseguró que entre las dos habían descubierto la manera de disimular el vendaje. Y Domingo García Indoyan se convirtió en el primer venezolano en dirigir la Ópera Metropolitana de Nueva York. El músico debutó como director de la obra El Elixir del Amor de Gaetano Donizetti, una gran producción con más de 70 músicos y alrededor de 120 artistas en escena. Acerca del reto, el maestro dijo que se divirtió mucho por ser una comedia con sus momentos de nostalgia, incluyendo la famosa aria Una furtiva lágrima. El venezolano se ha mudado temporalmente de Ginebra a Manhattan y estará a cargo de 10 funciones entre enero y febrero. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la visita del Papa Francisco a Chile. Una gira santa de 4 días que luego lo llevará a Perú y que está marcada por un mensaje en defensa de los pueblos indígenas, de la protección del medio ambiente y de la paz. El sumo pontífice de la Iglesia Católica pisó el suelo chileno el pasado lunes 15 de enero en horas de la noche. Al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Santiago, donde fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y por otros representantes políticos. Tras pasar el resto del día descansando, Francisco arrancó su primera jornada de actividades con un discurso ante autoridades del país suramericano. Allí el Papa expresó su dolor y vergüenza por los daños irreparables causados a niños víctimas de los abusos sexuales por parte del clero chileno. El dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Tras la actividad, el Santo Padre además se reunió en privado con la presidenta Michelle Bachelet para posteriormente oficiar una misa multitudinaria en el Parque O'Higgins de la capital del país, lugar en el que en 1987 también celebró una misa el Papa Juan Pablo II. En la tarde de este martes, Francisco se reunió con personalidades religiosas y además visitó una cárcel de mujeres, siendo el primer pontífice en hacerlo. Hoy, en su tercer día de visita, el Papa se dirigió a Temuco, en la región de Araucanía, desde donde ofreció una misa instando por la defensa de todas las culturas indígenas, pero también el fin de la violencia. Tras su visita al país, Francisco partirá a Perú, siendo así su sexto viaje a Latinoamérica desde que fue electo en el año 2013. Tiempo de hacer una pausa. Sí, cuánta falta nos hace mirar a Dios y ser un poco más espirituales. Y tener fe, recobrar la fe, acercarnos a la fe.
Así es, bajo cualquier forma. Así es. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Julio César Reyes. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ya Endrina estará hablando con él en tan solo minutos. Ya venimos. La paciente Yérica Villalobos necesita con carácter de urgencia gadolinio. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-635-2150. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, primer vicepresidente del Parlamento. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Endrina. Gracias por la invitación. Saludos a Venezuela, a mi estado Barinas, a quien represento en el Parlamento Nacional como parlamentario. Un inicio de año muy complejo y lleno de muchísima incertidumbre, sobre todo los primeros días del año y todo lo que ha transcurrido, enfocados básicamente en el tema económico. Sigue siendo una preocupación para los venezolanos cómo resolver esta crisis económica en la cual estamos inmersos. El día de ayer escuchamos declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, donde estaba impartiendo la orden de que los alimentos fueran regulados los precios a como estaban el 1 de diciembre. ¿Qué medidas se deberían tomar en este sentido cuando él dice que ha habido un alza criminal de los precios, ha habido reuniones con los productores? ¿Dónde está el punto de quiebre de esta situación económica? Bueno, en primer lugar, ciertamente la economía es el drama que viven los venezolanos. 2017 ha sido trágico, como lo fue también 2016. Y lo que se avisora para el 2018, pues quizás se extrañe el 2017. Yo responsablemente debo decirte que el vicepresidente, quien dio esas declaraciones, no parece pues que conociera, no sabe dónde está parado, y creo que en vez de ayudar, lo que hace es enredar y echarle más leña al fuego en cuanto al drama social o al drama económico que viven los venezolanos. Siempre, lamentablemente, el gobierno trata de responsabilizar a terceros, y es lo que observamos en esa declaración, en mi criterio, irresponsable del vicepresidente, de decir que los productores, que los comerciantes tienen que ajustar los precios a los precios que estaban establecidos en el mes de diciembre. Si los productores o los comerciantes, yo no soy comerciante ni pretendo ser comerciante, pero es algo elemental de la economía. Si aplican los precios que tenían en diciembre cuando estamos en un estado hiperinflacionario, pues no podían reactivar sus inventarios, no podían renovarlos, es imposible. Ahora, ¿eso qué va a generar? Más escasez, profundiza la escasez, el desabastecimiento en los automercados, en los mercados. Ahora, el vicepresidente, entiendo, dice eso para lo que ha sido la irresponsabilidad del gobierno de un modelo económico que fracasó, y el presidente debe saberlo, fracasó. Entonces, en vez de indilgarle esa responsabilidad a los comerciantes, no, asuma que fracasaron, asuma su responsabilidad y decir, bueno, vamos a enrumbar esto, vamos a cambiar el modelo, el asunto de la materia prima, las importaciones, no hay dólar dicón, el empresario que le corresponde procesar algún alimento tiene que traer materia prima ¿a qué dólar? Porque el dólar preferencial usa el Estado, no el privado. O sea, todas esas herramientas, todas esas variables tienen que establecerse de tal modo que en nuestro criterio es muy irresponsable esas declaraciones del vicepresidente. Diputado, el análisis de la crisis económica se ha convertido en una espiral donde los venezolanos están en el medio de un escenario donde no se encuentran respuestas. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional como una propuesta constructiva ante esta crisis económica? Bueno, recuerda que la Asamblea Nacional, producto de la arbitrariedad y el abuso del poder del gobierno, nosotros hemos venido y seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Con todas y las trabas y las adversidades que podamos tener, hemos venido cumpliendo con ellas y lo seguiremos haciendo. Más aún con toda esta crisis del propio presidente del Parlamento, el doctor diputado Omar Barbosa, hizo un planteamiento que recogimos todos los diputados. De hecho, eso se aprobó por unanimidad, de ser promotores
de un evento tan importante como es la Alianza Nacional de la Ayuda Humanitaria. Yo creo que eso es importante porque ello permite pues, que los venezolanos o en los venezolanos despierte ese espíritu solidario, que lo somos, Endrina. Nosotros los venezolanos no somos gente de violencia y de hecho desde la misma independencia, cuando nuestro libertador salió de acá, de nuestro país, no fue a conquistar pueblos ni asediar pueblos, sino a liberar pueblos. Esos somos los venezolanos. Ahora, ese espíritu solidario debe despertarse en cada uno de nosotros. El que tenga más, el que tenga poco, dar algo para el que no tiene. Yo creo que ese es el espíritu y esa es la promoción que está dando la Asamblea Nacional. Ya hicimos una reunión importante con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Lo propio se hizo el día lunes, parte de la directiva. Estuvieron en fe de cámara con todos los gremios y así se irá haciendo con los laboratorios, con todo, que alguien aporte. Cuando fuimos a la iglesia buscando que la iglesia pueda ser ese ente operante por su experiencia, por su infraestructura que tiene la iglesia venezolana que pudiera ayudar en eso. De tal modo pues que en eso estamos contribuyendo nosotros, una importante iniciativa que la estamos respaldando y desde aquí aprovecho para decirle a todos los venezolanos que nos sintamos pues partícipe de esa gran jornada que está promocionando el Parlamento Nacional. Sobre el caso de Óscar Pérez y todos los eventos que ocurrieron en el Junquito, yo creo que hay más preguntas que respuestas. Correcto. Y la Asamblea Nacional ha indicado que van a hacer una investigación del caso. ¿En qué se va a fundamentar esta investigación del caso? Y quisiera saber qué vínculos tiene la oposición venezolana con el caso de Óscar Pérez a raíz del comunicado que emitió ayer la Mesa de la Unidad. Bueno, en primer lugar decirte que ese es un hecho condenable, repudiable desde todo punto de vista. Violación de derechos humanos, está a la vista de todo el mundo por lo que se vio en las redes, en los videos. Nosotros el día de ayer, en nuestra sesión ordinaria del Parlamento, allí se aprobó una comisión, es lo propio, es lo responsable, es nuestra competencia, una comisión especial para investigar todo lo relativo exhaustivamente de lo acontecido, de ese hecho lamentable y repudiable por el pueblo venezolano, como fue el ajusticiamiento pues, a Óscar Pérez y demás personas que estaban allí. Esa comisión la va a presidir, porque así fue aprobado, la colega diputada Elsa Solórzano. Ella es presidenta de la Comisión Permanente Política Interior. Igual la integran otros diputados, como el diputado José Luis Pirela, diputados de la propia comisión. Ayer mismo se trasladó una parte de esa comisión a la morgue de Bellomonte, en razón a que habían rumores que se iban a cremar los cadáveres. Bueno, allí se está dando respaldo a la familia y se está muy pendiente pues, de lo que ocurre allí. De tal modo, hoy se iba a instalar la comisión. Por supuesto, nosotros le decimos de aquí al gobierno que facilite absolutamente todo, porque si no tiene nada que temer al respecto, que facilite todo el proceso de investigación. Nosotros igualmente, fíjate, condenamos y es un gran irresponsable, nuestro criterio, el ministro del Interior, al decir o tratar de enlodar pues, a la oposición venezolana, en el caso con el exfuncionario y lamentablemente, vilmente asesinado por las fuerzas policiales o parapoliciales que actuaron allí. Otra irregularidad, otro hecho de verdad. De eso se tienen pruebas, de la participación de colectivos en esta operación. Bueno, todo eso se está investigando, pero es lo que se dice. Bueno, falleció uno de los colectivos en combate allí. Es decir, que tenía participación. O sea, todo eso se está investigando, por eso esa investigación debe profundizarse, por eso se nombró esa comisión especial y que desde hoy mismo en su instalación va a comenzar a operar. A nosotros nos extraña que el fiscal general de la República, luchador en defensa de derechos humanos, no se haya pronunciado. Nosotros esperamos el pronunciamiento de Tarek William Saab como fiscal general de la República, un hecho tan notorio, tan conocido en el pueblo venezolano, que prácticamente fue el tema ayer en el Día Venezolano y que hasta ahora ni el defensor del pueblo, ni el fiscal general de la República se hayan pronunciado. Nosotros esperamos su pronunciamiento y que ellos también cooperen en esta investigación que hará esta comisión especial designada ayer desde el Parlamento Nacional. Diputado, hacer una investigación desarrollada de manera independiente, ¿cómo garantizar que exista veracidad en toda la recabación de las pruebas y que exista un informe final que esté apegado a lo que en realidad sucedió? Yo sé que es difícil, pero aspiramos a eso, Endrina. Yo creo, y por eso te decía, si el gobierno no tiene nada que temer en esa investigación para que se sepa exhaustivamente la verdad,
debe cooperar con todas sus instituciones, la propia Fiscalía, la propia Defensoría, los propios cuerpos policiales. Nosotros aspiramos eso, actuamos dentro del marco constitucional y es lo propio que estamos haciendo. ¿Qué vínculos tenía la oposición venezolana con Óscar Pérez? Absolutamente ninguno. Allá, bueno, salieron a reducir que en temas de diálogo. Ayer el diputado Enrique Márquez, que representa a una organización política en esa mesa de negociaciones que se da en República Dominicana, dijo, y fue muy claro, pues, donde allí las reuniones que se hicieron fue con la presencia de los propios cancilleres, que son testigos de sección en esas mesas de negociación, pero nosotros sabemos que fue algo exprofeso para tratar de enlodar a la oposición por el señor ministro del Interior del país. O sea, ¿existen garantías de que ningún representante en la mesa de diálogo suministró información acerca del paradero de Óscar Pérez? Absolutamente. El presidente en su alocución cuando hacía la memoria y cuenta citaba el día 18 de enero como la última oportunidad de la oposición venezolana en este proceso de diálogo. ¿Qué asume la oposición con este ultimátum? Bueno, a veces hay pronunciamientos o reiteradamente pronunciamientos del presidente o algún agente del gobierno que pareciera ser en sus expresiones que no quieren el diálogo, la negociación, porque para el diálogo nunca puede haber una última oportunidad. El diálogo siempre debe ser una oportunidad para convivir, para avanzar. O sea, eso es negativo y que lo haga el propio presidente de la República. La oposición, con todo lo que ha pasado, sabiendo y conociendo, siempre entendemos que la negociación es un factor determinante para poder enrumbar este país. Más bien esa memoria y cuenta, mira, yo aprovecho para decir, como diputado por el Estado Barinas, y uno lamenta que el presidente no haya hablado allí del tema inflacionario, hiperinflacionario que vivimos los venezolanos. No haya hablado allí del tema de la escasez de alimentos, del desabastecimiento de medicinas. Ayer, por cierto, Endrina, y esto es bueno que lo sepan los venezolanos, ayer en la sesión, cuando se estaba hablando uno de los temas, que fue el tema de la salud, que es desastroso para el gobierno, está 100% el tema de salud, lo cual no es verdad. Una joven, Natacha Albarrán, que es paciente trasplantada. Hace 14 años, según ella narraba, fue trasplantada de un riñón. Y bueno, allí con sus lágrimas pidiendo ayuda porque el tratamiento se le acaba y los pacientes que son trasplantados, de acuerdo a explicaciones médicas, pierden el trasplante, pues, si no cumple con el tratamiento. Pero es que no solamente es Natacha Albarrán, quien estuvo allí en el Parlamento, sino que son miles, cientos, miles de pacientes por irresponsabilidad del gobierno. El presidente no habló nada en esa memoria y cuenta del tema de salud, de los pacientes que se mueren de mengua en los hospitales. En mi hospital en Barinas, por ejemplo, el Racetti, hace 15 días fallecieron 2 personas por falta de oxígeno. Ahora, eso debe, caramba, señores del gobierno, ¿no sienten ustedes que los venezolanos se estén muriendo por falta de medicamentos, por falta de alimentos? Yo creo que allí debe haber una profunda reflexión. Bueno, en todo caso, esta es nuestra lucha por nuestro país, por nuestra Venezuela, y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad, aún en adversidades, cumpliendo con nuestro compromiso de luchar por Venezuela. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, el presidente también en ese anuncio daba cuenta de que la oposición pudiera tener intención de no participar en las elecciones presidenciales. ¿Esto es así? La oposición va a tener su candidato presidencial. El presidente no debe, pareciera que le preocupa mucho, o quisiera que la oposición no tuviese candidato presidencial. No, la oposición venezolana va a tener candidato presidencial y eso se va a dar a conocer cuando corresponda. Vamos a ver, y es lo que se está luchando, que haya un cronograma electoral, que haya la fecha de las elecciones. Una vez que se dé la fecha de las elecciones, el país va a conocer el candidato unitario de la oposición venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Julio César Reyes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Gregorio. Endrina, muchísimas gracias. Amigas y amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.